Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de cuando estén viendo este video. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase del curso Evolución, segundo cuatrimestre 2020, virtual, y en donde vamos a abordar en esta segunda clase eh, la historia de la idea de la evolución, es decir, cuándo, dónde y cómo se origina el pensamiento evolutivo, es decir, un poco la idea de pasar revista de cómo fue evolucionando el pensamiento evolutivo, precisamente en tiempos previos a Darwin y luego cómo fue evolucionando posteriormente a Darwin la idea de la evolución. Entonces, en la clase anterior ya vimos que Darwin, con su obra máxima, El origen de las especies, cuando publica este libro, genera una revolución, que es lo que se da en llamar la revolución darwiniana. La revolución darwiniana no es otra cosa que la aparición en ese libro de dos visiones completamente antitéticas a las visiones dominantes en aquel momento. En aquel momento que eran una primera que planteaba que el orden natural es el cambio, que se oponía a la visión dominante, que era la idea de que el mundo estático, exactamente igual al de la creación divina, ¿sí? Una visión que, como ya dijimos, fue desafiada en primer lugar por la aparición de formas fósiles, en el registro fósil de formas que no se encontraban en ningún otro lugar, con lo cual ya dijimos en la clase anterior que que la forma de sobreponerse a este descubrimiento crítico fue la propuesta de sucesivas creaciones separadas por extinciones o por eventos catastróficos. La segunda visión que es antitética respecto a la visión dominante son las causas de los fenómenos naturales. Darwin opuso a la visión dominante de los designios de una entidad sobrenatural, que los fenómenos naturales podían explicarse por causas naturales o mecanismos naturales, no por los designios divinos. Darwin juntando dos cosas, ¿sí? Que es la variación natural aleatoria, es decir, variación que aparece sin ningún propósito, como materia prima del cambio catalizado por la selección natural. Entonces Darwin hizo que instantáneamente las explicaciones teológicas pasaran a ser completamente superfluas para dar cuenta de los procesos de la vida. Entonces, en esta clase vamos a ver una historia de la idea del mundo cambiante y de las causas materiales de los fenómenos naturales. Entonces, vamos a pasar rápidamente revista a los tiempos predarwinianos, cuáles eran las evidencias que se disponían en tiempos predarwinianos, cuáles fueron los antecedentes de teorías propuestas de evolución o de cambio. Bueno, que el viaje que hizo Darwin tan maravilloso a lo largo de todo el mundo, en donde durante ese viaje Darwin fue recolectando gran cantidad de evidencia, que fue la que terminó siendo inspiradora del pensamiento o de la evolución, de la idea de la evolución darwiniana. ¿Cuáles fueron las críticas que recibió Darwin? Luego, ¿qué importancia le cupo a los descubrimientos de Weismann? Y luego, a partir de allí, con la suma de Darwin más los descubrimientos de Weismann, que algunos autores dan en llamar neodarwinismo, ¿sí? Como la aparición de la teoría, la aparición de los mecanismos de la herencia, y que fueron descubiertos hacia principios del siglo XX, que dio lugar a una teoría alternativa a la teoría de Darwin, que es la teoría mutacionista. Vamos a hablar rápidamente de ella. Y luego cómo fue cambiando la visión hasta que hasta que en las primeras décadas, entre la década del 30 y 40, se postula o se formula la teoría sintética o teoría moderna de la evolución. Y bueno, ¿y cuáles fueron las críticas que sobrevinieron a esta teoría desde su concepción allá entre los años 30 y 40 del siglo XX? Bien,
La idea de la explicación no estática y mitológica del origen de las cosas vivas ya estaba presente en la antigua Grecia, una antigua Grecia dominada por filósofos, entre los cuales destacaba Platón, con su idea del esencialismo platónico, que ya hemos hablado acerca de ello en la clase anterior, pero que fue adoptada esta idea por la teología cristiana, que planteaba la idea de la creación perfecta. Si la creación es perfecta, entonces todas las formas de vida son perfectas, no pueden extinguirse, ¿sí? Entonces esa creación es permanente y no cambia a lo largo del tiempo. Esta visión, la teología cristiana, como decía, adoptó el esencialismo platónico y planteaba que la misión de los naturalistas en este contexto era la búsqueda de ese patrón de la creación, es decir, la marca de Dios, la huella divina en la naturaleza. Sin embargo, comenzaron a aparecer cuestionamientos a esta visión de creacionista. En primer lugar, la aparición de la aparición entonces de un cuestionamiento a la posición central de la Tierra, ¿sí? Luego la propuesta de teorías mecanicísticas para los fenómenos físicos por Newton y Descartes. Esto se extendió a la astronomía, la idea de un mundo cambiante fue extendida a la astronomía por Kant y Laplace, y rápidamente la idea del mundo cambiante fue también fue también adoptada de alguna manera por la geología, cuando los paleontólogos comenzaron a desenterrar restos fósiles que no estaban en ninguna otra parte, que ya no existían. Entonces, a partir de ahí se planteó que había habido sucesivas creaciones separadas por catástrofes que habían producido esas extinciones. Sin embargo, si hubo varias creaciones, entonces esto significaba que la antigüedad de la Tierra no era que planteaba el relato bíblico, no era tan así, que probablemente la antigüedad de la Tierra era mayor. Esta idea, como les decía, fue entonces pasando o fue ganando adeptos en la geología. En particular, hay un trabajo importantísimo de un geólogo que se llama James Hutton, quien hacia fines del siglo XVIII propone una teoría que dice algo así como que los fenómenos actuales que dan forma a la Tierra, a la corteza terrestre, ¿sí? Son los mismos que vienen actuando desde hace mucho tiempo, y que su acción continua, ¿sí? Es la que determina precisamente la forma de la Tierra. En particular, el ejemplo más claro es, bueno, un río que corre por un determinado cauce y está produciendo erosión sobre ese cauce. Si dejamos que la acción de este río se produzca a lo largo de mucho tiempo, bueno, se pueden terminar generando cañones, como el Gran Cañón del Colorado o el Cañón del Talampaya. Es decir pero el efecto de la erosión que produce un río sobre la corteza terrestre es prácticamente imperceptible a lo largo de una vida humana, con lo cual entonces quizás sea necesario pensar en una dimensión temporal bastante más profunda que la que se aceptaba hasta ese momento. Hacia fines del siglo XVIII, varios pensadores planteaban el origen continuo de nuevas especies por procesos naturales y la transformación de especies. Entre ellos, Diderot, Buffon, el propio abuelo de Darwin, Erasmo Darwin. Buffon propuso una teoría de la degradación que planteaba que las diferentes especies podrían haberse originado por variación a partir de formas de ancestros comunes. Pero, sin embargo, esta idea no trascendió, básicamente porque seguramente Buffon debe haberse dado cuenta que plantear una teoría en un contexto en el cual la Iglesia tenía un gran poder,
podía llegar a significar, podía llegar a ser bastante peligroso para él. En aquel tiempo, entonces, se planteaba que la idea de la escalera de Aristóteles, en donde desde a partir de formas inanimadas aparecían luego plantas inferiores, plantas superiores, hasta llegar a la cumbre de esa escalera que vendríamos a ser nosotros, ¿sí? Que somos los animales, o que en este caso somos la creación, el pináculo de esa creación, particularmente porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice el relato bíblico. Hacia fines del siglo XVIII, un pensador, en este caso también un clérigo, Jean-Baptiste Lamarck, propone una teoría que se dio en llamar teoría del transformismo, en el cual las formas de vida inferiores aparecen continuamente y van progresando inevitablemente hacia formas cada vez más complejas y de perfección creciente. ¿Cuáles son los mecanismos que propone este señor para dar cuenta de este proceso? Bueno, precisamente la archiconocida herencia de caracteres adquiridos, el uso y desuso de los caracteres. Si cuanto más usas un carácter, una parte del cuerpo, más se desarrolla, y esto significa que estas características pasaría a la descendencia. Y el otro mecanismo que propone Lamarck es esta idea de la necesidad de progreso, como un deseo inmanente de los seres vivos de ir perfeccionándose cada vez más. ¿Hasta dónde? Bueno, es como esta imagen o esta analogía con una escalera mecánica. Vos te subís en el escalón inferior y llegás arriba de todo, llegás a ser, bueno, la especie humana, que es la máxima expresión de esa creación. El otro mecanismo es la fuerza modeladora del ambiente, donde aquí tenemos una ave zancuda que está viviendo en un curso de agua, en donde el nivel del agua va subiendo a lo largo del tiempo, entonces el ave comienza a estirar sus patas para evitar quedar sumergida, y entonces esta característica se transmite a la descendencia, y entonces van mostrando, las aves van mostrando este cambio continuo a lo largo del tiempo. Bien, sin embargo, la teoría de Jean-Baptiste Lamarck no ganó mucho, no pasó, no fue muy conocida en aquellos tiempos, básicamente por dos razones. Lamarck era un tipo bastante inquieto, era químico, le gustaba también la zoología, y aparte era meteorólogo. Él escribía un volumen todos los años prediciendo cómo iba a estar el tiempo. Y entonces el conocer el pronóstico meteorológico es no solamente importante para los campesinos, sino también como para un emperador como era Napoleón, quien estaba siempre pendiente de a dónde llevar su imperio, a dónde extenderlo. Y entonces, bueno, obviamente él elegía dónde llevar su imperio, extenderlo, su imperio, dependiendo también de las condiciones climáticas que él pudiera encontrar. Y entonces encontró en estos trabajos de Lamarck la posibilidad de de tomar esas decisiones en base a ese conocimiento. Sin embargo, bueno, como podrán imaginarse, difícilmente acertaba con sus pronósticos Lamarck, con lo cual Napoleón, a lo largo del tiempo, de un interés original grande, fue perdiéndolo, y cada año que le llevaba su pronóstico finalmente terminaba cajoneándolo, porque básicamente él era inservible. Así como le llegó a sus manos este libro, o estas predicciones, también le llegó a la filosofía zoológica, y en donde Lamarck proponía la teoría del transformismo. Entonces dijo, otra vez vino este hombre con el pronóstico del tiempo, y entonces lo arrumbó. Y la otra razón es que Lamarck era un tipo bastante retraído, no era un orador muy potente, y entonces compartía la escena en aquellos tiempos con Georges Cuvier, que es el padre de la anatomía comparada. Y entonces él rechazaba la tesis de Lamarck,
argumentando que el registro fósil no muestra estas señales de series intermedias entre ancestro-descendiente, y que por otro lado, que como los organismos habían sido creados de manera tan perfectos, estaban perfectamente adaptados y cualquier cambio haría que los destruiría. Entonces, asimismo, Cuvier decía que las extinciones que eran aparentes en el registro fósil eran simplemente, o lo que mostraban eran creaciones sucesivas, actos de creación sucesivos separados por eventos catastróficos. ¿Qué pasaba en los tiempos, en resumen, en los tiempos predarwinianos? Durante el medioevo el universo se consideraba un sistema cerrado, centrado en el hombre y dirigido por Dios. A partir del siglo XIX comenzó una transformación irreversible. La Tierra dejó de ser el centro del universo, el sistema cerrado gradualmente dio lugar a un universo infinito. Los fenómenos físicos que se concibieron ya gobernados por leyes naturales, recordemos a Newton, Descartes, aunque el autor de los estatutos seguía siendo Dios. El foco fue cambiando paulatinamente de lo supernatural a lo natural, de lo milagroso a lo mundano, aunque se consideraba que el cosmos había sido creado, también se lo veía como un proceso en desarrollo sujeto a leyes científicas. En aquel tiempo, como les decía, apareció en primer lugar la obra de James Hutton del uniformismo, en el cual, lo cual ponía, como les decía, en duda la antigüedad la poca antigüedad de la Tierra, que ya la que estaba planteada en el relato bíblico. Esta teoría fue muy importante y en particular fue adoptada o fue llevada a su libro que es fundacional de la geología, que es el libro Principios de Geología de Charles Lyell, quien fue maestro de Charles Darwin en la universidad. Esta teoría entonces logró desbaratar la historia catastrófica del mundo, y por una idea de una Tierra, de un mundo cambiante, que está cambiando de manera continua. ¿Cuáles eran las evidencias en aquel tiempo que hacían pensar en la evolución? Bueno, yo en este caso he tomado imágenes de un libro que se llama Darwin para principiantes, que está muy bueno, que es recomendable, y aparte las figuras son excelentes, en donde plantea las pruebas en favor de la evolución, las evidencias, como un juicio, como si fuera un juicio donde fiscal y abogado defensores tienen que presentar pruebas. Entonces, en primer lugar, primero porque obviamente si nosotros tuviéramos que ver si el mundo está cambiando, el mundo biológico está cambiando, nuestra vida es muy corta como para poder observar de manera directa ese cambio. Pero en el registro fósil uno puede eventualmente observar ese cambio. Por ejemplo, pero más allá de eso, por más que en el registro fósil uno vea una transformación continua a lo largo de un linaje, hay un marco interpretativo dominado por lo religioso que de alguna manera esteriliza ese pensamiento. Fíjense, por ejemplo, este señor Adam Sedgwick, él decía que él veía un ascenso, un cambio gradual, ¿sí? desde formas hacia tipos superiores de vida, formas superiores de vida. Sin embargo, como cristiano, devoto, no consideraba que eso pudiera considerarse como una evidencia en favor de la transformación continua de las formas de vida. Como dice ahí abajo, de todos modos, los extensos intervalos de tiempo de los registros fósiles reforzaron la idea de que había habido varias creaciones independientes separadas por grandes catástrofes milagrosas. A pesar de ello, el progreso geológico de los tipos fósiles se convertiría más tarde en una parte muy importante de la teoría evolucionista. El otro tipo de prueba de las secuencias relacionada con las secuencias de los tipos fósiles es esta declaración, entre comillas, declaración de un señor que se llamaba Robert Chambers, quien decía que él había visto una forma de tejón del Mioceno que era exactamente igual a una forma actual. Entonces, allí tenemos al detective
que está investigando el caso, ¿sí? Que dice que si esas capas geológicas que conectan estas formas de vida que no han cambiado a lo largo del tiempo, entonces también las formas de vida que fueron transformándose a lo largo del tiempo también estaban conectadas, con lo cual esta idea del cambio gradual es también obviamente es plausible. Otro tipo de evidencia era la existencia de órganos rudimentarios. Hacia fin del siglo XVIII, los biólogos ya sabían que había animales actuales, ¿sí? Que contenían o que tenían que tenían estructuras rudimentarias sin ninguna función de ciertos órganos. Por ejemplo, insectos que tienen alas que no están completamente desarrolladas. Este señor, que es el fiscal, que es creacionista, le dice que sugiere al testigo que estas estructuras, estas alas, Dios las ha retenido para para preservar la simetría. Sin embargo, Darwin se dio cuenta de que había una explicación alternativa, más lógica, que era que estos organismos que tenían estas estructuras rudimentarias probablemente habían descendido de otras especies o formas ancestrales, sí que estaban dotadas de estos órganos de manera en las que estaban totalmente desarrollados y los habrían perdido poco a poco al adaptarse a nuevas formas de vida. Bien, otro tipo de evidencia que clamaba también por la idea de la evolución es la estructura subyacente común. Darwin quedó, como dice ahí abajo, quedó muy sorprendido, ¿sí? Ante el hecho de que una mano, una pata, un ala, una aleta, una pata excavadora de un topo, ¿sí? Tengan una estructura subyacente idéntica, es decir, los mismos huesos en la misma posición, aunque con distinto grado de desarrollo, y él, que había sido explicado hasta ese momento como resultado, bueno, básicamente como un plan divino, ¿sí? Que eso reflejaba el proyecto divino, es decir, algo así como, bueno, ahí, en esa observación, precisamente es donde estaba la jerga del fabricante o, digamos, la marca registrada del fabricante, es decir, que eran un diseño divino. Sin embargo, Darwin no aceptó esta explicación, él planteó una explicación alternativa, que es precisamente la idea de que si tienen los mismos huesos o tienen un patrón común, a pesar de tener tantas diferencias, entonces quiere decir que lo heredaron de una forma ancestral, un ancestro común, y que, este, y que luego, a partir de la divergencia de cada una de estas formas, ¿sí? Que se produjo como consecuencia de la adaptación a distintos hábitats, a distintos ambientes, y que eso determinó que cada uno de sus miembros cumplieran funciones diferentes y que a lo largo de su historia. Entonces era quizás una explicación mucho más plausible que la del diseño. Bien, la otra evidencia es a partir del desarrollo embriológico. Ya los anatomistas comparados ya habían notado que a medida que los seres vivos se desarrollaban, atravesaban fases similares a las formas adultas de formas más primitivas. En sus primeras etapas, el feto humano, por ejemplo, nosotros tenemos hendiduras branquiales que son muy parecidas a las de los peces. ¿Sí? De hecho, a medida que vamos más atrás en el desarrollo ontogenético, ¿sí? Prácticamente más atrás significa en los primeros estadios del desarrollo ontogenético, distinguir embriones de reptiles, de aves y de mamíferos es muy difícil.
¿sí? Esto también podría interpretarse, como lo hizo Darwin, como en base a la ascendencia común, ¿sí? De cualquier manera, el relato de los embriólogos del siglo XIX aparentemente exageraron este argumento en lo que se dio a llamar teoría de la recapitulación, recapitulacionismo, ¿sí? Insistían en que el embrión debía repetir las fases adultas de formas más primitivas de sus ancestros biológicos. Sin embargo, comenzó a observarse a partir del estudio de la anatomía de la embriología comparada que no necesariamente siempre era así, sino que había muchísimas excepciones a esta idea de recapitulacionismo, es decir, de que la ontogenia recopila la filogenia. Otra evidencia fuertísima es la reproducción, la cría selectiva. ¿Sí? Los campesinos, los criadores de ganado, tenían pleno conocimiento de que a partir de la cría selectiva podían generar razas, distintos tipos de razas de una misma forma, por ejemplo, el ganado bovino, los perros, como hemos visto anteriormente en la clase anterior. ¿Sí? Darwin las consideró como un modelo experimental de lo que ocurría en la naturaleza todo el tiempo. La otra prueba era lo que sería llamar la lucha por la existencia, struggle for life. ¿Sí? Mucho antes de Darwin ya se sabía que las especies o que los animales se multiplican mucho más rápidamente que la velocidad a la que se multiplican los alimentos, con lo cual existe, o la consecuencia de esto es una lucha por estos recursos. Muchos autores, entre ellos Buffon y Erasmo Darwin, ¿sí? Ya habían reparado en esto. Sin embargo, ninguno comparó este fenómeno o encontró ningún tipo de parecido con la práctica de los criadores de animales. Luego, bueno, otras evidencias, las nuevas exploraciones. Los países europeos, sabemos que fueron países que por distintas razones expandieron sus territorios a distintos continentes, a África, Australia, América, a Oriente, y que en la medida que fueron realizando estas expediciones, fueron encontrando formas de vida que no aparecían en el relato bíblico ni que estaban en Europa. Con lo cual, inmediatamente lo que ocurrió fue que se propuso que había habido creaciones subsidiarias en estos continentes. Sin embargo, Darwin expuso un argumento completamente diferente, que él planteaba que el hecho de que las formas de vida migraran y se separaran, inevitablemente conducía a que también divergieran respecto de la forma ancestral, pero que mantenían un parecido con respecto a la forma ancestral. Todos estos datos, bueno, ya fueron abogando en contra del creacionismo, pero seguía dominando la escena a pesar del prejuicio, ¿sí? Perdón, a pesar de todas estas evidencias. Sin embargo, varios pensadores, como hemos visto hasta hace un rato, entre ellos Buffon, que ya había dudado acerca de la antigüedad de la Tierra, él también propuso una idea de cambio evolutivo que él llamó degradación, pero era tan vacilante esta teoría, le faltaba tanta fuerza que tuvo muy poca influencia comparativamente con también poca influencia que tuvo la teoría de Lamarck. Bien, vamos a parar en este punto y luego vamos a continuar con lo que resta de la clase.